¿Qué tal, maquetistas? Estamos de vuelta con nuestro gigante sudafricano, el G6 Rhino, y como ya visteis en el vídeo anterior, este bicho nos ha dado bastante guerra. Arreglamos errores, añadimos soldaduras, mangueras y hasta unas lonetas improvisadas, un trabajo brutal que ha merecido la pena. Ahora que todo está en su sitio, por fin llegamos a la parte más divertida y creativa de cualquier proyecto, la fase de pintura. En este vídeo vamos a transformar este bloque de plástico en un vehículo de combate real, dándole su característico esquema de pintura. Así que, si tienes tu aerógrafo preparado y las ganas a tope, acompáñame porque la cosa se pone interesante. Vamos a darle caña a la pintura. Ahora que la maqueta está lista, vamos a darle su primera capa de color. Y esta vez la pintura servirá también de imprimación. Para esta tarea voy a usar un viejo conocido en el mundo del modelismo, el color Deck Tan. Creo que en español se podría traducir por cubierta de madera tostada, lo que indica una procedencia del modelismo naval. Y lo voy a usar de la línea TS de Tamiya. Este tipo de pintura en spray es una laca sintética, lo que le da una dureza y un agarre fantástico sobre el plástico. Y para aplicarla, como siempre, el mejor consejo es dar varias capas finas. Así evitaremos charcos, goteos y la pérdida de detalles en la maqueta. Debido a la química de esta pintura, es mejor aplicarla al aire libre o en una zona con muy buena ventilación. La verdad es que no tenía mucha fe en este tono, pero al aplicarlo me ha sorprendido lo que se parece al color que veo en las fotos del vehículo real. Un acierto. Ahora vamos a hablar de un pequeño inconveniente que nos trae el G6 Rhino. Como buen vehículo de artillería, tiene 4 patas o estabilizadores y un eje de cañón que en la maqueta son piezas móviles. El problema es que estamos en el mundo del modelismo estático y cualquier pieza que se mueva es un enemigo. El roce, por mínimo que sea, puede arañar y estropear la pintura que tanto nos ha costado aplicar. Esto es un reto de montaje que tendremos que sortear más adelante. Ya veremos si optamos por fijarlas para siempre o si dejarlas móviles para una pose, pero aplicando algún truco para evitar el temido desgaste por fricción. De momento, a seguir pintando. Con el color base ya seco, es hora de empezar a sombrear y darle profundidad al modelo. Esta técnica que hacemos después de la base se llama post-shading y es clave para que el modelo no se vea plano. Mi truco para esto es usar una mezcla muy diluida, un 90% de barniz mate y solo un 10% de marrones y verdes muy oscuros. El barniz hace que la mezcla sea súper transparente y sutil. La aplicación es delicada. Uso el aerógrafo a muy baja presión y lo acerco mucho a la superficie. La idea es concentrar el color solo en los huecos, las esquinas y alrededor de los remaches, que son zonas naturales de sombra. El resultado es sutil, pero ya veréis cómo este pequeño esfuerzo marca una diferencia brutal en el realismo. Continuamos con el envejecimiento. Si antes hicimos un sombreado con aerógrafo, que era intencionadamente difuso y sutil para crear volumen, ahora vamos con lo opuesto, la precisión. Es el turno del pin wash o lavado puntual, para destacar los detalles duros. Usaremos un esmalte, aunque podríamos usar óleos. Este color está formulado para simular la suciedad que se acumula en las líneas de paneles de nuestro Rhino. La aplicación es muy simple, ya que el producto viene diluido. Con un pincel fino cargamos una pequeña cantidad del esmalte y solo necesitamos tocar el detalle. La acción capilar se encarga de llevar el producto a lo largo de las líneas y alrededor de los remaches. Esta precisión es lo que define al pin wash y es la clave para que la suciedad se vea concentrada donde debe estar. Dejaremos secar unos minutos y luego con un pincel limpio y un poco de White Spirit o disolvente de esmalte retiramos el exceso de las superficies o lo difuminamos. Fijaos cómo el pigmento se queda anclado en los huecos. Con esto todos los detalles que construimos antes cobran vida de verdad.
Como podéis ver, el sombreado a aerógrafo y el lavado puntual han funcionado muy bien, pero el vehículo se ha oscurecido demasiado. Hemos perdido la legibilidad de las superficies. Detalles que deberían sobresalir están hundidos en la sombra. Para solucionarlo, vamos a aplicar un mapeado acrílico de forma controlada. Vamos a forzar la luz, no de manera difusa como con el aerógrafo, sino de forma precisa y selectiva sobre los puntos más prominentes. Para este mapeado voy a usar una pintura acrílica y aquí está el truco. Lo mezclo con una buena cantidad de barniz mate. Eso va a convertir la pintura en un velo casi invisible que nos dará un control total. Tomo una pequeña esponja irregular y la cargo con la mezcla. Es fundamental descargar casi toda la pintura en un papel. Queremos pigmento, pero no un manchón. Con un toque muy suave voy dando pequeños golpecitos sobre los bordes, las tapas de registro y los remaches. Al llevar ese barniz mate, la subida de tonos va a ser extremadamente lenta y controlable. Debemos dar pasadas sucesivas, concentrándonos solo en las zonas que queramos aclarar, esos puntos altos que cazan la luz. Esto hace que el contraste vuelva a aparecer y que esos detalles que el sombreado oscureció vuelvan a verse. Vamos pasando poco a poco de un vehículo opaco a uno con volumen y con una suciedad legible. En las fotos de referencia de este vehículo hemos visto una zona del cañón que no está pintada con el mismo color base, sino que tiene un tono gris oscuro. Aunque las instrucciones del kit no lo indican, esta zona debe ser parte del mecanismo de retroceso del cañón y tiene todo el sentido que el color sea diferente. Para representarlo voy a usar la pintura de Tamiya XF63. Es el color perfecto para simular una pieza de metal expuesta al roce y la suciedad del uso. Para no arruinar nuestro trabajo anterior, he protegido el resto del cañón con cinta de enmascarar. Recuerda presionar bien la cinta en los bordes para evitar que la pintura se filtre por debajo. Aplico el German Grey a aerógrafo, con varias pasadas finas y uniformes. Dejo que seque y con cuidado retiro la cinta. Y aquí lo tenemos. El detalle del retroceso del cañón ya tiene su propio color. Un pequeño cambio para añadir realismo y que se aleje del look de juguete de un modelo sin envejecer. Un detalle clave que hemos capturado gracias a nuestras fotos de referencia. Y con esto hemos llegado al final de este episodio. Como veis, el vehículo ha cambiado radicalmente desde el principio. Hemos pasado del color del plástico a un modelo con volumen y vida. Hemos aplicado un pin wash para definir los remaches y las líneas de panel. También hemos usado la técnica del mapeado acrílico con esponja para recuperar la luz en los detalles más altos y romper la monotonía del color. Y finalmente le hemos dado un toque de realismo al cañón pintando esa zona de retroceso que vimos en las fotos de referencia. El trabajo está en marcha, pero aún nos queda mucho por delante. En el siguiente vídeo entraremos de lleno en la pintura de detalles, las herramientas, cables y la suciedad más contundente, como el barro y el polvo pesado en el tren de rodaje, aunque antes tendremos que aplicar las calcas. Vamos a llevar este modelo al siguiente nivel, creando una historia de uso y desgaste que hará que parezca un vehículo real de combate. Hasta aquí por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que sigamos creciendo, y si no quieres perderte el próximo episodio, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la próxima. Y no puedo terminar sin mencionar a mis mecenas, que son pocos pero son los mejores. Si te haces mecenas tendrás acceso anticipado a mis vídeos, directos exclusivos y el acceso a nuestro canal de Telegram, donde nos animamos, nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo. Además, estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo. Y si haces una compra superior a 50 € en Carmina Hobbies, tendrás un descuento del 10%.